charla de la estrella de Belén. La estrella, como dice Olivia. Sí, aprendió a decir estrella esta semana. Estrella. Soy Rodrigo Herrera Camus, pero ustedes me conocen. Y soy un astrónomo y hoy día me acompaña Efraín Catús, astrónomo también. Y hemos querido preparar este tema de la estrella de Belén porque obviamente estamos a las puertas de Navidad. Y creemos que hay un mensaje bastante interesante que no es muy común, creo yo, encontrar en literatura cristiana o en predicaciones, así que encontramos que era interesante traerlo a la iglesia y presentarlo. Así que... Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje bíblico para entender en qué consiste la estrella de Belén y luego vamos a estudiar algunas teorías que tratarán de explicar qué fue la estrella de Belén. Vamos a leer, esta es la versión Reina Valera, Mateo capítulo 2, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a resaltar algunos puntos importantes de la historia. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok, ese es el relato en Mateo, que es el evangelio que contiene la visita de los sabios o de los magos. Entonces, el punto claro aquí es esta estrella, que en realidad el origen de la palabra estrella es astro, entonces no necesariamente tiene que ser una estrella como el sol, se está refiriendo a un astro en el cielo, un cuerpo celeste, tiene requisitos, tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que primero indicar el nacimiento de un rey, tiene que estar asociado a la región de Judea, porque en el fondo estos sabios miraron al cielo, miraron la estrella y supieron que tenían que partir a Jerusalén. Entonces, de alguna forma les tiene que dar información de que todo lo que va a ocurrir en Belén. Tiene que, como dice Mateo, levantarse en el oriente, tiene que causar la sorpresa de Herodes y de toda Jerusalén, porque dice que cuando ellos les contaron, hemos visto la estrella, dice que se turbaron, les causó sorpresa. Y finalmente tiene que ir delante de ellos y detenerse en el lugar donde estaba el niño. Entonces lo que vamos a hacer ahora con Efraín es ir viendo qué tipo de eventos en el cielo, supernovas, cometas, explosiones de estrellas, calzan con los puntos que aparecen en Mateo. Y de esa forma tratar de entender qué de todos los fenómenos celestes que conoce el hombre, calza con la descripción de la estrella de Belén. Primero vamos a hablar de los magos, los sabios. A ver, ¿cuántos magos eran? 4, 3. ¿Cómo se llamaban los magos? Bueno, nada de eso está en la Biblia. No se sabe cuántos magos eran, no se sabe sus nombres, ni siquiera dice que sean reyes. Entonces, los nombres, por ejemplo, es una tradición que empezó en el siglo VI después de Cristo, de colocarle nombre a los magos. Y la cantidad, un poco anterior, siglo III, se empezó a decir que eran 3.
Lo que sí sabemos es qué significa mago, la palabra mago en ese momento. Los magos eran sabios o consejeros con conocimientos generalmente de medicina y ciencias naturales, eran consejeros reales, tenían acceso al rey. Y también cumplían una función de astrología, en el sentido de que estudiaban los movimientos de los astros, pero se enfocaban en tratar de estudiar el impacto, el efecto, la influencia que pudieran tener los astros en la vida de las personas. Entonces, los magos de Oriente eran sabios, pudiéramos decir científicos, aunque no aplican el método científico como lo conocemos actualmente, pero eran los hombres que se encargaban de aconsejar al rey al respecto. Sabemos, por ejemplo, que los sabios eran hombres que tenían un conocimiento muy acabado de la dinámica de los planetas y las estrellas, porque, por ejemplo, tenemos en el museo, estas son tablas del Museo de Londres, una lista de eclipses entre los años 518 y 465 a.C., por ejemplo, aquí. En esta otra tabla están escritas las predicciones de los movimientos de los planetas, y esto también es del año 500 a.C. Entonces sabemos de que estos sabios tenían un conocimiento muy detallado del cielo, y que ellos eran capaces de poder decir, en un mes más Júpiter va a estar en este lugar, en un año más Júpiter, Saturno y Venus van a estar en este otro lugar. Ellos tenían esa capacidad de predecir el cielo en el futuro, en el fondo. Y esto ya 500 años atrás ya lo podían hacer. Entonces, para la época en que nació Cristo, ellos ciertamente tenían este conocimiento. Bien, ahora comencemos. Aquí se apagó esto. Se apagó un poco. Bien. Gracias. Comenzamos ahora a ver qué pudo haber sido la estrella de Belén y si cumple con los requisitos que hemos mencionado. Lo primero que vamos a ver es un cometa. ¿Fue la estrella de Belén un cometa? Aquí tenemos una foto de un cometa, quizás el más famoso, el cometa Halley. Esta foto es de 1986. Nosotros conocemos con bastante detalle cómo es el movimiento de los cometas. Al punto que, por ejemplo, el cometa Halley sabemos que pasa cada 75 años. Sabemos que en julio del 2061 volveremos a ver, bueno, lo que estemos volveremos a ver, o lo que estén, no sé, vamos a volver a ver cometa Halley en el 2061. El punto es que como sabemos el movimiento del cometa, podemos ir atrás en el tiempo y determinar si en la época cercana a lo que se dice que es el nacimiento de Cristo hubo algún paso de algún cometa. Lo más cercano, por ejemplo, en el caso del cometa Halley, pasó por la Tierra en el año 12 a.C., que es algo lejano a la fecha que se estima que pudo haber nacido el Señor Jesús. Para explicar brevemente qué es un cometa es una piedra, una roca gigante de tamaño de kilómetros, de material rocoso y de hielo, que cuando se acerca al Sol, este hielo y estos químicos que están congelados se comienzan a derretir. Y al derretirse forman una cola, y esta cola siempre apunta en dirección contraria al Sol. Entonces cuando esta piedra pasa y se empieza a derretir es muy brillante y es muy fácil de ver sin ayuda de telescopios. Entonces los cometas, cada vez que pasan, habían culturas, por ejemplo la cultura china, que era capaz de poder anotar y dejar en sus registros que pasó un cometa. Bien, aquí tenemos por ejemplo unas monedas romanas, denarios del año 20 a.C. Usualmente estos eventos celestiales eran tan significativos que se registraban incluso en monedas, por ejemplo. Acá tenemos el dibujo que colocaron en sus monedas. Sin embargo, para los sabios de la época, y eso es lo importante en este estudio, es ver qué pensaban los magos sobre los cometas. Los cometas en la época de Cristo para los romanos no eran un buen augurio. Ellos lo tomaban como símbolo de muerte, de batallas, de que un gobernante iba a morir más bien. Entonces, un cometa ciertamente no habría sido interpretado como el nacimiento de un rey. Y más importante, sabemos por el Evangelio que el rey Herodes
se sorprendió cuando los magos llegaron. Entonces un cometa habría sido muy evidente en la región de Jerusalén, por ejemplo. Ok, entonces la siguiente explicación puede ser una supernova. La supernova es cuando uno tiene una estrella muy masiva, mucho más masiva, por ejemplo, que nuestro Sol, y explota una vez que llega a su fin. Esta explosión brilla tanto como brilla una galaxia entera, por un periodo de semanas o meses, y expulsa todo el material que tiene, y lo que hace en el fondo es enriquecer con metales todo el gas que está alrededor. Ese gas eventualmente en el futuro va a formar otros planetas, y por eso es que tenemos minerales en los planetas. El calcio de nuestros huesos, por ejemplo, o sea, si hay otra civilización y tienen calcio, bueno, ese calcio fue generado en el interior de una estrella que al explotar como supernova, después puso este material en el gas, se formó un planeta y así. Entonces son brillantes y detectables. Aquí tenemos una imagen de una supernova llamada 1987 en la nube de Magallanes, una galaxia cercana a nuestra galaxia. Y aquí vemos el brillo cuando explotó comparado con lo que estaba alrededor. Como dijimos, pueden ser tan brillantes como nuestra galaxia, solo una explosión, es muy notable. Y esta forma de acá la pudiéramos asociar a la típica imagen de una estrella de Belén, un objeto muy brillante que destaca por encima de los demás. Semanas después vemos cómo el brillo ya va disminuyendo, es un evento que dura un cierto tiempo y después desaparece. Sin embargo, en este caso tenemos algunos problemas con el relato bíblico, como por ejemplo el hecho de que la estrella de Belén se detuvo, se movía de un lado a otro. La estrella de Belén probablemente no pudo haber sido una supernova. Y el otro punto clave por el que la supernova se puede descartar es porque las explosiones de supernova son tan brillantes, brillan tanto como una galaxia, que son, para los astrónomos de la época era muy fácil detectarlas, no era necesario tener telescopio. Aquí hay un ejemplo de un registro del año 1000 de China, en el que, créanme, en Wikipedia aparece la traducción, y dice de que ocurrió una supernova en el año 1054. Y entonces tenemos registros de supernova, y sabemos que no hubo supernovas en la época en que nació Cristo. No hay registros de explosiones en la primera década alrededor del cero, ¿verdad?, cuando nació Cristo. Y las explosiones de supernova tampoco tenían ninguna interpretación para los sabios de la época. Es decir, aún si hubiera habido una supernova, no les indicaba absolutamente nada. No había información que ellos dijeran, oh, mira, una supernova, tiene que estar naciendo un rey. No había interpretación respecto a eso. La otra teoría, y aquí es donde vamos a dar un poco de énfasis, es, ¿acaso fue la estrella de Belén un planeta? ¿Un planeta en particular? Sabemos que los planetas, los conocemos, de Mercurio a Neptuno, cada uno tiene sus características muy únicas, son muy distinguibles entre ellos. Pero hay algo que comparten en común todos los planetas, y es que todos se encuentran en el mismo plano. Es decir, todos, si viéramos los planetas de forma horizontal, todos están alineados. Por eso en el cielo se ven de hecho alineados cuando pasan uno detrás del otro, por ejemplo. Otra característica es que giran alrededor del Sol a velocidades diferentes. Eso es importante. Mercurio, por ejemplo, va a dar vueltas alrededor del Sol con mayor rapidez que lo que hace la Tierra. Planetas más externos como Júpiter y Saturno tardan mucho más en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Recordemos de nuevo también que el término estrella se utilizaba en la antigüedad para todo objeto celeste. Un planeta para ellos también era una estrella. La palabra estrella no se asociaba solamente a lo que conocemos hoy como estrella. Ok, entonces si miramos fechas que estén cerca del nacimiento, de lo que creemos fue el nacimiento de Cristo, hay una que destaca, y es el 17 de abril del 6 a.C., de acuerdo a nuestro calendario. Esa noche, o más bien amanecer, tenemos el Sol, Marte, Mercurio, Júpiter, la Luna, Saturno y Venus
todos alineados. Y lo que vamos a hacer ahora es explicar cuál es la interpretación que les daban los sabios de la época a esta conjunción planetaria y por qué creemos de que podría haberles guiado a Jerusalén y luego a Belén a encontrar a Cristo que había nacido. Es la misma imagen, pero con un contraste blanco, y vamos a estudiar los elementos que estaban ahí. Primero vamos a hablar de Júpiter. El planeta Júpiter se encontraba en el cielo esa mañana del 17 de abril. Júpiter, para los sabios de la época, para los astrólogos, para los magos, era un planeta que manifestaba su poder divino en asuntos relacionados con reinado, liderazgo y grandeza. Si veían Júpiter en el cielo salir por el horizonte, significaba que algún evento de tipo real estaba ocurriendo. La otra factor importante es que ese día en particular, Júpiter hay un solo día del año en que los planetas se levantan sobre el horizonte antes de que salga el Sol. Ese día, el 17 de abril, Júpiter hizo esto. Fue el día del año en que Júpiter se levantó antes de que saliera el Sol. El Sol todavía estaba bajo el horizonte. Esto es lo que se llama en términos astronómicos una ascensión heliacal. Y en el fondo la interpretación que ellos le daban es que cualquiera sea el efecto que tuviera el planeta, esto lo multiplicaba. Y esto que nosotros llamamos ascensión heliacal, si uno va a la palabra griega que utilizó Mateo cuando dice levantar en el oriente, son la misma palabra. El término que utilizó Mateo en griego para decir que este planeta se levantó era el término que en el fondo lo que está diciendo es este planeta se levantó ese día antes de que saliera el sol. Entonces calza con la descripción bíblica. Sigamos viendo más detalles de este día, y es la constelación de Aries. La constelación de Aries se observaba en la mañana del 17 de abril en esta región. Los sabios de la época, los astrólogos de la época, asociaban a Aries a las regiones de Siria, Palestina y Judea, basándose en sus estudios. Por ejemplo, hay un libro llamado el Tetrabiblos, que era un libro creado en Grecia y que era como el manual que utilizaban los astrólogos para decir, esta constelación a qué región gobierna. Entonces, ellos también sabían que Aries asociaban a esa constelación los planetas Saturno, Júpiter y el Sol. ¿Qué significa eso? La mañana del 17 de abril, los astrólogos, viendo el cielo, ven la constelación de Aries y saben, esto tiene que ver con Siria, Palestina y Judea al final. Pero además ven Júpiter, que sale antes que el Sol, dice, hay un evento real, está ocurriendo algo que tiene que ver con un rey. Y encima ven Saturno y el Sol en Aries. Para ellos eso significaba, están haciendo un rey en Judea. Sin lugar a duda. Era la interpretación que ellos le daban a ese signo. Ya sabían a dónde tenían que ir, por ejemplo. Y sabían que un rey estaba naciendo. ¿Qué es la moneda? Aries, por ejemplo, hay unas monedas de Antioquía, de la época de Cristo, unas monedas de cobre, donde está la figura de Aries. Era muy común para la época, ellos sabían que Aries era Judea. Así como ahora nuestro euro, aunque aquí no estaba el mapa, pero los euros tienen a veces una región geográfica que significa el país al que pertenece. Ellos sabían que Aries era Judea, lo asociaban, era como común para ellos. también ese día estaba Venus y Marte, que cuando estaban todos alineados en el cielo, amplificaban aún más el poder del evento. Entonces, tenemos una serie de factores, uno sobre otro, y cada uno lo va amplificando, lo cual era una señal bastante potente para los sabios de la época. Finalmente, la luna también apareció y estaba muy cerca de Júpiter. Según los sabios de la época, la ocultación con la luna, es decir, que la luna estuviera tan cerca de Júpiter, le otorgaba incluso al quien estaban haciendo naturaleza divina y mortal. La mañana del 17 de abril del año 6 a.C., según esta teoría, los sabios de Oriente vieron el cielo y dijeron: están haciendo un rey, están haciendo en Judea,
definitivamente están haciendo, hay mucha fuerza en este evento y además tiene naturaleza probablemente divina. Fue tan fuerte y evidente el caso que ellos vieron que dijeron tenemos que ir allá a conocerlo y a adorarlo. No era un rey cualquiera el que estaban haciendo. Entonces podemos comenzar a avanzar con la lista de requisitos para la estrella que mencionamos al comienzo y los distintos eventos que podrían explicarlo. Indicar el nacimiento de un rey. Ya vimos que tanto el cometa como la supernova no estaban asociados a ningún tipo de naturaleza real, pero como acabamos de ver, en el caso del planeta, esa mañana Júpiter, que para ellos tenía la naturaleza divina de Zeus, el planeta más importante, sí indicaba un nacimiento real. Asociado a Judea, ni el cometa ni la supernova estaban asociados a Judea, mientras que todo esto ocurriera en Aries claramente indicaba ese lugar. Que se levantara en el oriente, ni el cometa ni la supernova calzan con esa descripción, pero como les mostré por la palabra que usa Mateo, sí calza con Júpiter levantándose sobre el horizonte antes que el Sol. Un cometa y una supernova habrían sido profundamente evidentes para Herodes y Jerusalén. Lo habrían notado fácilmente. En cambio, esta conjunción planetaria había lucido como cualquier otra noche para ellos. No tenían el conocimiento, para ellos era una noche más. Entonces también calza con el relato bíblico. Y ahora viene el punto más clave, creo yo. Los guiaba y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. ¿Es eso posible para una estrella? Iba la estrella delante de ellos avanzando hasta que se paró sobre el pesebre en el fondo. Esa parte es clave y la vamos a tratar de explicar ahora. Ni el cometa ni la supernova lo pueden explicar, porque esos son eventos que están quietos en el cielo. Pero un planeta puede dar la respuesta. Okay. Para esto tenemos que tratar de explicar qué es el movimiento retrógrado de los planetas. Acá tengo un video que voy haciéndole pausa. Lo que ustedes están viendo acá es Marte. Y ha estado avanzando desde diciembre hasta el 10 de enero. Entonces estas son fotos que van tomando de Marte, cada 5 días. Miren lo que pasa después del 10 de enero. Aparentemente, lo voy a poner de nuevo. Acá tenemos Marte, avanza, fotos cada 5 días, las estrellas están fijas atrás en el cielo. 5 de enero, 10 de enero, 15 de enero, se empieza a devolver Marte. Se devuelve y luego comienza y prosigue su camino. Eso que ustedes están viendo ahí se llama el movimiento retrógrado de los planetas y ocurre todos los años. La explicación es que todos los planetas están girando a velocidad diferente. Entonces nosotros vemos, aquí tenemos a la Tierra, ¿ok? Y aquí tenemos a Marte. Vamos a ver el ejemplo de la Tierra, por ejemplo, con Mercurio. Y aquí tenemos las estrellas de fondo sobre las que vemos las cosas. Mercurio siempre aparece en el horizonte cercano al Sol. Esta es la posición en la que vemos Mercurio un día contra las estrellas. Y después, a medida que avanza Mercurio, vamos viendo que su camino llega a un punto en que se detiene, retrocede, se detiene y retrocede. Esto que está ocurriendo es aparente, o sea, es porque están girando a velocidades distintas. Entonces, proyectado en el cielo, pareciera que el planeta se detiene, se devuelve y después vuelve a avanzar. Aquí tenemos la imagen, las distintas fotos, como ya vemos, esto lo observamos todos los años, con cualquier telescopio se observa esto de los planetas, pero lo interesante con el estudio que estamos haciendo, de nuevo, tiene que ver con las velocidades diferentes de los planetas, pero lo interesante de este evento es que puede terminar de explicar el último punto, esta teoría. Tendríamos que el 17 de abril se levanta en el oriente Júpiter. Ellos ven que Júpiter sale antes que el Sol, y ese es el término se levanta de Mateo. Ellos siguen la estrella va avanzando, la estrella va delante de ellos. Esto ocurre en varios días. Hay un día en que ellos ven que durante varios días la estrella, es decir, Júpiter, se detiene,
se permanece ahí por varios días. Cuando ya están en Judea, recordemos que Belén, ellos van a Belén es por el rey Herodes, es el que los manda a Belén. Ellos van a Jerusalén a buscar al rey. Y Herodes es el que al consultar los envía a Belén. Pero ellos ven que la estrella se detiene cuando ya están llegando a Judea. Y falta un punto aquí, que cuando prosigue, la estrella prosigue otra vez, que dice que ellos volvieron a ver la estrella y se regocijaron, porque ellos ven que la estrella vuelve a avanzar en el cielo. En este caso, según esta teoría, el evento que más calza con la estrella de Belén sería el planeta Júpiter. Pero no solo Júpiter, como cualquier noche que veríamos Júpiter, no. Es esa suma de eventos que ellos vieron que les guió a Judea, que dijeron, hay un ser divino, es un rey, hay que ir a adorarlo. No era cualquier evento el que ellos estaban presenciando. Ok, pero entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Bueno, tiene motivos netamente históricos. Lo más probable es que en esa época, en la época romana, alrededor del 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana, la fiesta de Saturnalia. Y se cree de que la iglesia cristiana empezó a celebrar el nacimiento de Cristo como una forma de contrarrestar esta celebración pagana. La verdad, no hay evidencia alguna de que el 25 de diciembre haya nacido Cristo. Y si uno mira la evidencia astronómica, pareciera de que la verdadera fecha en la que nació está más cerca del 17 de abril del año 6 a.C. También tenemos otro punto importante, es la muerte del rey Herodes ocurre antes del año 0 a.C. Y Herodes en el nacimiento, estaba en el nacimiento. Entonces es otro evento histórico que nos dice el año 0 no es exactamente el año en que nació. No, la explicación también del año 0 es que el calendario que pone el año 0, cuando nació Cristo, fue hecho por un monje llamado Dionisio, y él calculó todo respecto a la época, el tiempo en que Roma se fundó. Y cuando puso el nacimiento de Cristo se equivocó en contar la cantidad de años. Y por lo mismo, Herodes, por ejemplo, murió el 4 a.C. y sabemos que Herodes estaba vivo cuando nació Cristo, entonces sabemos que Cristo no nació el año 0. Seguro. Y bueno, tenemos esto, ¿qué podemos aprender de esto? Algunas cosas muy interesantes. Pero antes de dar la reflexión final, queremos comentar otro pasaje muy importante que ocurre en el nacimiento de Cristo y que se encuentra en Lucas. Los pastores y los ángeles. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El versículo 16. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Queremos comentar esta historia porque en nuestra reflexión vemos ciertos paralelismos entre esto y lo que ocurrió con los reyes, con los sabios. Entonces, tenemos por un lado los magos y por el otro lado tenemos los pastores. Los magos vienen del oriente, probablemente de Babilonia, mientras que los pastores estaban pastorando ovejas ahí en una colina en los alrededores de Belén. ¿Cómo se comunica Dios con los magos? A través de lo que ellos conocían, a través de la ciencia que ellos conocían, a través de las estrellas, a través de lo que veían en el cielo,
a través de su astrología, que actualmente sabemos que no es real, aquello de que los planetas influencian en la vida de los hombres. Pero a través de esos conocimientos que ellos tenían, Dios se comunica con ellos. ¿Cómo se comunica Dios con los pastores? Utiliza algo totalmente diferente. Utiliza ángeles, utiliza algo, voy a decir la palabra sobrenatural a propósito. Pero ¿qué es lo sobrenatural? Para el pastor, ver Júpiter nacer antes del sol era un evento más. Para el mago era algo sobrenatural. Para el mago, quizás en su mente racional, no entendería la historia de los ángeles que se le aparecen en los pastores, porque eran los científicos de la época quizás. Para ellos quizás la comunicación entre pastores y magos no habría sido fácil. Cada uno tiene su forma de cómo Dios se comunicó y son muy, muy diferentes, tal como ocurre hoy. El siguiente punto, los magos tuvieron que caminar meses probablemente y ni siquiera lograron llegar al pesebre, tuvieron que llegar primero a hablar con Herodes. Mientras que para los pastores fue bastante claro, probablemente fue un viaje de menos de una hora hasta llegar a conocer a Cristo. Y esto es lo que nos une, de que ambos caminos conducen al mismo fin, que es adorar a Jesús que había nacido. Y si bien son dos grupos de personas muy diferentes, que recibieron el mensaje de forma muy diferente, podemos ver cómo Dios obra para poder llevarlo a lo que realmente importa, que era conocer a Cristo, quien iba a terminar siendo su Salvador. Y eso yo creo es la conclusión más importante que tenemos que sacar del relato de la estrella de Belén. Sí, hay mucho, por ejemplo, después sabemos que Dios se comunica con los magos a través de sueños después. Muy lindo, como Dios, con los mismos magos que a través de su ciencia y su conocimiento les dice vayan allá, después con sueño le dice huyan, que no le digan a Herodes, dónde está el rey, por ejemplo. Este paralelismo lo seguimos viendo actualmente. Sabemos que Dios se comunica, creemos que Dios se comunica con nosotros. ¿Cómo se comunica? Es muy diverso la forma que Dios usa para hablarnos. A lo mejor es a través de lo que hacemos el día a día. A lo mejor hay que prestar atención a los detalles del día a día. A lo mejor puede pasar, por supuesto, es a través de algo muy inexplicable como la presencia de un ángel. El punto es que Dios se sigue comunicando con nosotros a través de muchas formas y siempre Dios nos está llevando hacia Jesús, siempre, siempre. Y bueno, algunas cosas que sí son, es decir, alguno quizás pensará, pero a mí me gusta más mi concepción de una estrella de Belén como una luz que está así moviéndose y de repente se para en el pesebre. Insisto, Dios se comunica de tantas formas, de tantas formas. Pero sí es verdad algunas cosas que quizás estemos tumbando como la fecha y como el hecho de que en el pesebre no están los magos y los pastores juntos. No, ese pesebre está un poco incorrecto. No llegaron al mismo tiempo. Así que ese es el final. Sí, este libro lo recomendamos, es muy interesante. Se llama La estrella de Belén, el legado de los magos. Así que si quieren saber más del tema, les recomendamos leer este libro. Y muchas gracias por venir, de verdad. Si tienen alguna pregunta, por supuesto que estamos para contestar lo mejor que podamos. Ustedes mostraron una fecha, Sí. que era desde, creo que en agosto. Sí. Mostraron una fecha, ¿podrían mostrarla? No. Ahí. No, anterior. Es acá, estas fechas, ¿o no? 17, exacto, ahí. Porque se habla de desde abril hasta diciembre. Sí. O agosto. Sí. El viaje que aproximadamente les tomaría, es decir, el 17 de abril en Babilonia ven la estrella de Belén. Ven el evento y viajan a Judea. Entonces, ahí tenemos en esas fechas cuándo ocurriría aquello de que Júpiter se detiene y regresa, un estimado, y da suficiente tiempo para que ellos lleguen a Jerusalén, recuerden, en los medios de transportes de la época, ¿no?
pero definitivamente llegaron cuando ya el niño tenía meses. Pero entonces, ¿qué sería? ¿Agosto o diciembre? Ellos vieron la estrella de Belén el 17 de abril y fueron a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, según el relato, cuando van a ir a Belén, la estrella se detiene, luego aparece otra vez delante de ellos y ocurre lo que estamos en esta teoría tratando de decir, sería el movimiento del planeta. Pero en esta teoría sería el 19 de diciembre, lo que es bastante cercano de Navidad. Que nace Jesús. No, la llegada de los llegada reyes. de De los ellos. reyes. Pero el nacimiento sería el 17 de abril. 17 de abril. Yo, perdón Sí. mi ignorancia, no alcanzo a comprender todavía cómo se determina el 17 de abril. Me interesaría llevarlo. Porque sabemos cómo se mueven los planetas alrededor del Ajá. Sol. Entonces, mirando hacia atrás, nosotros podemos saber que el 17 de abril todo esto ocurrió. Esto lo podemos calcular actualmente. Sabemos que esto ocurrió el 17 de abril. Eso Perfecto. no hay duda de que ocurrió. La teoría dice, bueno, esto fue lo que ellos vieron, interpretaron, mejor dicho. Pero también esta alineación de planetas ocurre una vez cada 10.000 años. Sí, no es tan común. Tampoco es tan común. Tampoco es que A ese nivel no. a este nivel realmente es un evento cada Único. 5.000, 10.000 años. Claro. Entonces, también indicaba un evento y ellos entendían un evento único en miles de años. Era bastante especial. Sí, sí. Gracias. O sea que el conocimiento de ellos era muy grande en cuanto a los planetas. Sí, sí, sí. Eran capaces de predecir el movimiento de los planetas y de los eclipses y absolutamente todo Sí. hacia atrás y hacia adelante. Donde sabemos que están completamente errados es esa interpretación de que los astros influencian en la vida, de que los astros determinan cosas. Eso sabemos que no es cierto. Pero fue la forma que Dios usó para decirles vayan a Jerusalén. ¿Habría registros científicos, digamos científicos para la época en los que ellos pudieron haberse basado para hacer esos cálculos? Porque, bueno, nadie llega a tener 500 años para saber tanto, ¿no? Pero, ¿cómo podían saber ellos, de todas maneras, que había antes para llegar a esa conclusión? No sé si me explico. ¿Cómo podían saber si eso no había ocurrido antes? No. Sí. Sí. Digamos que nosotros en nuestra época actual, bueno, tenemos más de 2.000 años conocidos de historia, más todos los ciclos que tiene la Tierra, o sea, hay mucho para mirar para atrás. Claro. Pero ¿qué tenían ellos para mirar para atrás como registro? Bueno, la astrología babilónica de la época romana se basaba en la astrología griega que estamos hablando de 1000 años antes. Y como mostramos en esta gráfica, hay registros de 500 años antes de Cristo y ellos decían en los planetas cómo se movían. Es decir, ellos realmente tenían conocimiento de cómo se mueven las cosas en el cielo de siglos de anterioridad. Sí, tenían eso. Hay registros muy antiguos. Y podían predecirlo también. Exacto. Siglos hacia adelante. Claro. Porque la mecánica celeste, como se mueven los planetas, es muy regular. Entonces, una vez que uno logra tener una generación, una serie de generaciones de astrónomos que son capaces de observar el cielo, uno adquiere suficiente conocimiento para predecir de aquí hasta Sí. el infinito, en el fondo. Y todo esto se traspasaba de generación en generación. Entonces, ellos eran capaces de ir hacia atrás y hacia adelante y predecir cómo iba a moverse el cielo. Los judíos no tenían eso. Los judíos no tenían la astrología, no creían en eso, no tenían registros de este tipo, entonces ellos no tenían eso, no tenían conocimientos de la astronomía, como sí tenía Babilonia y Grecia. Pero también sabemos por la Biblia quién fue Babilonia, qué papel jugó para la humanidad y hasta ahora, ¿no? Pero eso incluso podría haber ayudado, porque si ellos son de Babilonia, ellos quizás habrían tenido acceso al conocimiento que adquirió Babilonia cuando Israel estuvo preso en Babilonia y donde se hablaba de que venía este Mesías. Claro. Entonces incluso eso los podría haber ayudado, de decir, nosotros sabemos por la historia que tenemos con el pueblo judío
que ellos están esperando por un Mesías. Y quizás fue una motivación extra para decir, Puede ser, sí. porque, por ejemplo, Daniel estuvo en un puesto muy alto y en el fondo esa información quedó ahí registrada y quizás ellos, siendo también consejeros del rey, tuvieron acceso. Entonces, al ver esta señal que apuntaba a Judea y tener también, esto ya es especulación, el conocimiento, porque el pueblo de Israel estuvo cautivo ahí, de que ellos estaban esperando por este Mesías, quizás también sirvió de motivación de decir, deberíamos ir y adorar. Aparte, los cautivos fueron los más educados, los que Claro. tenían más capacitación y llegaron a tener mucha influencia. Mucha influencia, entonces en Babilonia. puede que ellos, Sí. esto al ser hombres de estudio, no solo estudiaban lo de ellos, también deben haber tenido conocimiento del pueblo de Israel. Y por último, esa época era muy convulsa en Israel. Constantemente había revuelta en el año 0 a.C. por ahí. Constantemente el Imperio Romano tenía que matar judíos porque estaban con lo del Mesías. Era algo que estaba como en el boca a boca. Viene un Mesías, viene un Mesías. Era como muy noticia del día de Israel. ¿Cómo Dios usa algo que nosotros a lo mejor desecharíamos como Babilonia? Lo usa todo en su grandeza, usa todo, nada es desechable a favor de su pueblo, Claro. de los suyos. Para nosotros como astrónomos y como defensores de la bandera de la ciencia, en el sentido de que no creemos en la astrología como ciencia, es maravilloso saber que Dios usó eso en su momento, realmente. Pero era porque era lo que tenían ellos, no tenían más nada, no tenían método científico, solo tenían esas creencias. Sí, creo que también tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar acerca de cómo Dios puede usar distintos métodos, distintas formas y estar más abierto. Personalmente yo trato de pensar, o sea, estar más abierto. No necesariamente Dios va a hablar con un ángel como lo hizo con los pastores que estaban ahí en Belén, ¿verdad? Entonces hay distintos caminos, hay distintas formas para llevar a la gente a conocer a Cristo. Claro. Yo creo que esa es la conclusión de cómo Dios usa, en este caso usó las estrellas y algo pagano, que sería la astrología. Sí. Pero al final del día, esos pastores tuvieron un encuentro con Jesús. Y yo sé que su vida no volvió a ser la misma después de ese día. Entonces, porque lo encontraron. Entonces, al final, eso es lo que importa. Es realmente increíble. Sí. ¿Más preguntas? Creo que también es como una puerta que empezaba a abrir Dios también para los judíos, que ver que su Mesías era no solamente su Mesías, sino era el Mesías también de un pueblo babilónico, por ejemplo. Exacto. Que también. para ellos era totalmente desechable y algo... Una locura, Sí. impensable. Claro, entonces, y ahí decía, ¿no? que María la atesoró en su corazón, todo eso. Yo creo que partes también fue para ellos entender, ok, esto es algo más grande de lo que pensábamos. Sí. Dios nos había hablado de quién iban a ser, pero es el Salvador que va más allá de lo que habían imaginado ellos como pueblo judío. Y ahora que estamos cerca de la Navidad, por supuesto, es un buen momento siempre para pensar en esa reflexión de lo que significa el nacimiento de Jesucristo, hemos conocido todos un bebé. Yo creo que no existe nada más indefenso que un bebé. Y saber que que Dios se hizo bebé, es volarle la cabeza a uno. Es extraordinario. Saber que Dios confió en una adolescente judía la vida de lo más grande que tenía, su hijo. No imagino algo más humillante que un Dios haciéndose bebé, aunque está la muerte. Se humilló a sí mismo, dice Pablo, pero aún después peor la muerte y todo el proceso. Pero el hecho del nacimiento de Jesús sí tiene un significado muy hermoso para nosotros como cristianos, de que le importamos a Dios, le importamos de verdad. Sí, hacer lo que sea necesario por alcanzarlo, lo que haga falta. Sí. Y también los regalos de los sabios les deben haber sido de mucha ayuda. Por El oro, ejemplo. el incienso y la mirra. Sí. Al respecto, yo quería agregar que una vez escuché a un maestro de la palabra y comentaba que probablemente fue la fortuna de Daniel lo que
científicos, digamos así, que lo visitaron. Hay una teoría por ahí que anda que esa fortuna de Daniel fue guardada para él porque lo sabía Daniel que iba a suceder, que el Mesías iba a venir y que no iba a venir sentado de una en un trono así de oro y plata, sino al contrario. Y escuché eso de la palabra, que probablemente lo que se habla que esas ofrendas que le dieron fue esa fortuna de Daniel que recibió como comentario. Sí. Si no hay más preguntas, le quiero dar muchísimas gracias a Simón, que está ahí en la oscuridad. El mejor. Y muchas gracias por venir, hermano. Gracias. Gracias. Muy interesante, muchísimas gracias. No,